Riddick Bowe, Larry Donald heavyweight fight. This could change your mind. How you figure that? What? ¿Te imaginas un pesaje que jamás permitió miradas cara a cara porque antes de subir a la balanza ya se habían ido los golpes? Así fue la semana de Riddick Bowe contra Larry Donald, una pelea que empezó sin campana, con un 1-2 en plena agenda de medios, que obligó a la comisión a separar el pesaje para evitar otra explosión. Quédate hasta el final, porque vas a ver el hilo completo, del puñetazo que incendió la semana a la discusión a gritos por el tamaño del ring, de un ex campeón herido en su orgullo persiguiendo a un invicto que se negaba a regalarse. Si crees que el escándalo fue solo el de la conferencia, espera a escuchar cómo terminó todo. Esta historia se vive mejor de corrido, y acá te la cuento sin cortar el clímax. La pelea se decide al final. La ciudad era Las Vegas, 3 de diciembre de 1994, Caesars Palace Sports Pavilion. El aire del desierto trae ese rumor de película cuando hay pesados en cartel. Riddick Big Daddy, Bowe, 34 victorias, 29 antes del límite. Una derrota. El recuerdo aún tibio de la noche en la que Evander Holyfield le arrebató las coronas un año atrás. El brillo de Bowe alternaba luces de grandeza con sombras de indisciplina. En agosto, había noqueado a Buster Mathis Jr. con un golpe fuera de regla, con el rival arrodillado, y la pelea terminó en no contest. El talento seguía intacto, el temperamento, no siempre. En la otra esquina venía Larry The Legend Donald, 16-0, 12 knockouts, olímpico en Barcelona, medalla en el mundo amateur, una reputación de boxeador ordenado, de piernas que leen el ring, de jab que no hace daño pero desorganiza. Ya había pasado pruebas de oficio contra Jeremy Williams y Bert Cooper. En su hoja no había manchas, en su estilo tampoco, y ese era el problema para muchos. No daba espectáculo gratis. La semana del combate se partió el lunes anterior. El Great Western Forum de Los Ángeles hacía de sala de prensa. En el protocolo, ellos dos debían intercambiar frases medidas, posar para las fotos y bajar del escenario sin más. Donald habló con calma. Dijo que llegaba lleno de confianza. Bowe, a unos pasos, respondió con una promesa envenenada. Di una palabra más. No hizo falta la segunda. Un destello. Izquierda. Derecha. Un 1-2, nítido a la mandíbula de Donald con las manos abajo. No fue una palmada teatral. Fueron puños de verdad. La sala quedó en silencio como si alguien hubiese desenchufado el sonido. Donald tragó el golpe, un corte en la boca, la vergüenza pública. No devolvió. No convirtió aquello en pelea callejera. Miró, apretó, respiró. Cuando alguien intenta intimidar tanto, es porque el intimidado es él, diría después. Afuera del ring, su equipo gritó vergüenza. Bowe se encogió de hombros. Están exagerando. La palabra que escupieron los titulares fue sucker punch. Y desde ese instante el pesaje quedó condenado. La comisión avisó que sería por separado. No habría frente con frente en la balanza. No habría ojo por ojo. Si querían arreglar cuentas, que lo hicieran bajo reglas. Aquel mismo jueves, cuando las cámaras buscaron la postal del cruce, se encontraron con un reloj desfasado. Primero uno, más tarde el otro. En los pasillos del hotel sonaba el clip del 1-2 una y otra vez. HBO ya tenía anzuelo. El público también. Todos querían ver si Donald guardaba algo para devolver, pero dentro de las cuerdas, con juez y campana. El día de la pelea trajo otra chispa. La lona ya estaba tensa, la pantalla lista, el público entrando, y entonces se desató una discusión brutal por el tamaño del ring. El cuadrilátero montado medía poco más de 17 pies entre cuerdas, un cuarto cerrado para la presión de un pesado grande, una cárcel para piernas veloces. El equipo de Donald protestó. Así no. Bob Arum, promotor, levantó la voz. Rock Newman, manager de Bowe, contestó más alto. Hubo amagos de cancelar, cintas métricas cruzando el aire, empujones de palabras. Finalmente, un armisticio. Agrandar el ring. No sería un salón de baile, pero tampoco una cabina telefónica. Aquel regateo dejó una secuela histórica. Desde entonces la comisión movería el estándar hacia 20 pies. Antes de empezar, esta pelea ya estaba escribiendo reglas. Y ahora sí, luces encima, presentaciones, árbitro Mills Lane, un murmullo que se vuelve rugido. La primera campana cayó como un telón que revela la obra. Bowe al centro, jab extendido como una orden. Donald a su ronda, cintura suelta, pasos diagonales, toques cortos para sumar y huir. No hubo relámpago, hubo gravedad. El jab de Bowe no solo mide, acomoda, lo usó para cortar salidas, para poner el cuerpo donde la lona pesa y la soga quita aire, para obligar a Donald a pensar a velocidad de vértigo. Cuando Riddick se acercaba, soltaba la receta de su tamaño, ganchos cortos arriba abajo, un cross
que viajaba más por insinuación que por precisión. Y otra vez el jab para volver a empezar. Donald apostó sus fichas a un plan exigente. Cada vez que Bowe pisara el acelerador, él rompería el ritmo. No cambiar de golpe por golpe, no entrar al intercambio, estropear el compás del grandote con desplazamientos, con clinches limpios cuando el agua subiera, con ráfagas de 2 o 3 toques que sirvieran para robar asaltos cerrados. El problema es que la teoría se escribe con tinta y la realidad con sangre en los pulmones. Cada vez que Larry ganaba medio metro, el jab de Bowe se lo quitaba. Cada vez que Larry abría la mano derecha con fe, Riddick respondía con 2. La pelea empezó a inclinarse como una mesa coja que nadie corrige. La estadística futura, esa que más tarde pondría número a lo que el ojo ya intuía, hablaría de 219 golpes conectados de Bowe contra 103 de Donald. Detrás de esa cifra hay una coreografía. Riddick tirando con constancia, Larry respondiendo de a gotas, el uno sumando minuto a minuto, el otro tentando al reloj. No hubo caída, no hubo estruendo, hubo dominio. Cada parcial parecía un déjà vu con matices. Bowe avanzando con la izquierda, Donald escurriéndose al costado, Riddick cerrando el paso con paciencia industrial, manos al cuerpo para quitarle piernas, manos arriba para recordarle al público quién empuja la historia. A mitad de noche, el rostro de Donald comenzó a contar su propia crónica, los pómulos inflamándose de a poco, el labio que recordaba el ultraje del lunes, la piel avisando que la defensa temporiza pero no detiene. A veces Larry salía de la trampa con un golpe seco que encontraba el pómulo de Bowe y lo obligaba a un gesto de ironía. Una sonrisa corta, un "no me hiciste nada", que tiene más de orgullo que de verdad. No eran golpes para cambiar una pelea, eran postales para salvar orgullo. En la mesa de comentaristas, alguien anotaba que Bowe parecía cargando un poco de óxido. Su derecha, alguna vez un látigo, por momentos rozaba más aire que mandíbula. Pero el oficio manda. Cuando el golpe largo no aparece, el jab dicta y los ganchos escriben. A veces, ganar es repetir lo que funciona. El público pedía otra cosa. Quería ruido, quería intercambio. Bowe los escuchó pero no se dejó embrujar. Nunca dejó de invitar a Donald a pararse a pelear. Con la mirada, con un gesto, con ese clásico "ven" sin voz. Y el invicto le respondió con la misma lección una y otra vez. No hoy. En el coro de abucheos ocasionales había una verdad incómoda. Donald prefería sobrevivir al incendio antes que regalar su invicto en una fogata de orgullo. Para algunos, cobardía. Para otros, inteligencia. Para Bowe, un reto distinto. Vencer sin el aplauso fácil. El reloj corrió a favor del grande. En los tramos medios, Riddick empezó a encontrar esos medios segundos en los que el jab no solo toca, acompaña. Larry ya no giraba igual de suelto. Cada amarre venía con 1 miligramo más de urgencia. Cada respiro en el clinch traía un siseo. La presión no es una avalancha. Es una marea que sube 1 centímetro por minuto hasta que te das cuenta de que no sientes los tobillos. En una secuencia cristalina, Bowe encadenó 3 manos breves que no parecieron devastadoras por separado, pero sumaron como un martillo invisible. Cuando Donald soltó la suya para resetear, encontró la guardia de Riddick plantada y el camino cerrado. Aún así, el invicto no se rindió al pánico. Con los pómulos más duros y la frente brillando bajo la luz, siguió firmando su pacto con el reloj. 1-2 corto, paso lateral, amarre cuando la pared llegaba demasiado pronto. En el rincón, sus hombres le pedían aire. En el otro, Eddie Fuchs, el sabio de tantos campeones, le recordaba a Bowe la simplicidad que gana guerras, jab y posición. Riddick obedeció la mayor parte del tiempo. En algún pasaje se encendió. Buscó el knockout con combinaciones largas, pero sin regalar los pies. Si no podía cerrar la noche con una explosión, la cerraría con una certeza. Mientras el combate se acercaba a su tramo final, los jueces ya tenían una película con un solo protagonista. Un 120-108 flotaba en el aire. Esa puntuación rara que dice todos los asaltos para el mismo. Una 118-110 parecía más amable. Una 118-109 también. Harold Lederman desde la mesa la veía ancha para Bowe y lo decía con ese tono de profesor de secundaria que resume un examen. Muchacho, estás ganando porque estás haciendo lo correcto muchas veces. Lo que faltaba era el momento de romper vidrios. Y el boxeo casi siempre regala su cámara lenta. Llegó en el último tramo. El jab de Bowe volvió a ser aguja, pero ahora con hilo. Tiró uno para medir, un paso pequeño con la punta, y clavó un recto de izquierda que entró limpio. El cuerpo de Donald hizo ese gesto que traiciona a las piernas. Una oscilación mínima, un titubeo apenas, pero suficiente para que una arena entera se ponga de pie. Bowe olió sangre deportiva.
Se abalanzó con 3, 4, 5 manos que llevaban nombre y apellido. Cerrar la noche con sello. Donald apeló a su último recurso. Amarrar para que la marea no lo tragara, morder segundos, volver al centro con resuello áspero, caminar otra vez. No hubo derribo. Hubo un hombre canjeando orgullo por equilibrio. Hubo otro, enfrente, aceptando que el knockout no siempre llega porque tú lo mandes. La campana final fue un suspiro colectivo. En esos 2 segundos de silencio que separan el último golpe del primer aplauso, la noche se reacomodó. Los guantes bajaron, los cuerpos, de pie, las caras, marcadas en distinta medida. Donald con el rostro hinchado, el labio fatigado, la mirada de quien sabe que sobrevivió donde otros no vuelven. Bo con el pecho adelantado, consciente de que había mandado. Mills Lane los juntó en el centro. La formalidad se volvió ritual, el susurro previo al veredicto, el murmullo cuando los anunciadores alinean papeles, las tarjetas dobladas como secretitos de colegio. Entonces la lectura. Decisión unánime. Las manos se alzaron en la dirección que todo el pabellón ya conocía. Riddick Bowe sonrió con esa mezcla de alivio y reivindicación. Larry Donald asintió con la dignidad que no se negocia. Hoy fue mejor, diría después. Hubo un gesto que valía más que un comunicado. Bowe pidió disculpas por el 1-2 de la semana. Se abrazaron. Por un instante el boxeo volvió a ser lo que promete. Reglas, respeto, cierre. Y justo cuando parecía que la película había encontrado su fundido a negro, apareció el verdadero epílogo. En la carpa de prensa, Bowe se sentó con el sudor todavía vivo, listo para las preguntas. Entonces, un hombre con chaqueta del equipo de Donald se acercó con una carpeta. No traía una toalla, traía una demanda. Asalto, golpes, angustia emocional. Las palabras frías de la justicia civil dispuestas en tinta y sellos. Bowe no quiso recibirla. Se levantó. Hubo empujones, voces altas quebrando el murmullo. Y de pronto entró uniformado lo que antes había sido árbitro. Más de una docena de policías separando a los bandos para que el caos no se comiera el final. A un costado, alguien dijo que la semana siguiente presentarían cargos criminales en Los Ángeles. Adentro, hacía minutos, la pelea ya tenía dueño. Afuera, la noche todavía quería otro round. Ese cierre explica por qué esta historia no puede contarse sin su amarillismo inevitable. Lo deportivo dijo lo suyo con claridad. Bowe ganó cada minuto importante. Conectó más, mandó más, corrigió sus tentaciones y eligió la vía de la constancia. Si alguna vez fue un huracán, esa noche fue marea alta. No arrasó de un golpe. Subió hasta cubrirlo todo. Donald, a su manera, también contó algo respetable. No se quebró, no vendió su orgullo en una pelea de calle. Confió en un plan que no alcanzó para ganar, pero sí para mantenerse de pie cuando el aire se hacía de hierro. Para el que pide fuegos artificiales, fue una decepción. Para el que entiende de oficio, fue una clase. La imagen que queda de Bowe en esta noche es la de un hombre entre 2 narrativas. La primera, la del talento. Jab sólido, lectura del ring, presión con pausa. La segunda, la de los impulsos, el 1-2 de la conferencia. El arranque volcánico que casi le cuesta un escándalo mayor. Esa velocidad con la que enciende mechas fuera de horario. Dentro del cuadrilátero, ganó con limpieza. Fuera, dejó ecos que se escucharían tiempo después. Pero aquí lo que importa, lo que tú has venido a oír y yo te prometí no cortar, es cómo termina la pelea. Termina en el centro del ring, con la mano de Bowe arriba y con las tarjetas alineadas como soldados que no dudan. Para Donald, la noche fue un bautismo en fuego lento. Salió con la primera derrota, sí, pero también con una medalla invisible. La de resistir a un ex campeón que lo persiguió durante 36 minutos. Su estilo no enamora a la multitud, pero habla bien de su inteligencia. Eligió vivir para pelear otro día antes que regalarse a una tromba que lo podía borrar. Años más tarde, volvería a ganar respeto y victorias. Esa madrugada, dejó una lección que no sale en estadísticas. En un deporte de egos, la serenidad también es valentía. ¿Y qué fue del pesaje que no los dejó mirarse? Fue la consecuencia directa de ese golpe sin campana que encendió todo. Por eso quise abrir aquí, para que entendieras que la pelea no empezó cuando dijeron box, sino cuando el orgullo se cruzó con la tentación el lunes anterior. Por eso te pedí que te quedaras hasta el final, para que vieras que el último golpe de la noche no salió de un guante, salió de una carpeta. Y aún así, o tal vez por eso, el clímax deportivo estuvo donde debía, en la campana final, en esa ráfaga que casi noquea a Donald, en ese veredicto que no dejó dudas, en ese abrazo que quiso borrar lo que el lunes había escrito sin permiso. Cierra los ojos un segundo y vuelve a la escena final sobre la lona. Bowe respira por la boca, pesado y en paz. Donald levanta el mentón, golpeado y entero.
Mills Lane junta las muñecas. El anunciador despega las sílabas. El público hace silencio. Ahí, exactamente ahí, termina la pelea. Con una decisión que dice todo sin gritar. Con un vencedor que por una noche supo dominarse para dominar. Y con un vencido que prefirió no romperse para aprender. Lo demás, el ring agrandado a gritos. El pesaje sin cara a cara. El 1-2 que encendió la semana. Los policías entrando a la carpa. Es el marco de un cuadro que ya viste completo. Porque te quedaste, viste todo. Y ahora sabes por qué este combate, aún sin knockout, se quedó pegado a la memoria. Porque el boxeo no siempre premia al que pega más fuerte, sino al que manda cuando importa. Y porque aquella noche el último ruido no fue un uppercut. Fue el roce de un papel que quiso ser golpe cuando la campana ya había sonado. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.